los corticoides disminuyen el riesgo de exacerbaciones, y me dijeron sí. En algún lugar aparece, me dijeron en la guía, en China, aparece que disminuye el riesgo de exacerbaciones. Los beta 2 disminuyen el riesgo de exacerbaciones, y no estoy preguntando nada más que eso, no se fijan que aparece en primer lugar, segundo, solo eso. No los disminuye. No. Perfecto. Entonces, beta 2, si yo le pusiera para objetivo terapéutico, disminuir riesgo de exacerbaciones, ¿cuántas cruces tiene? 0, no tiene. Punto. Listo. Ahí se acabó la discusión. Corticoides, para objetivo terapéutico, disminuir riesgo de exacerbaciones, ¿cuántos cruces tiene? Y tendría 3, 4. 3 o 4. Listo. Esto es el nivel de análisis que requerimos. Ahora yo les planteo, entonces, para disminuir riesgo de exacerbaciones para este objetivo terapéutico, estamos mirando eficacia para disminuir riesgo de exacerbaciones. Queda claro que corticoides le pueden poner 3 cruces o le pueden poner 4, pero corticoides no puede tener 0 acá. Si tienen un 0, hay un análisis que están haciendo mal, una interpretación de lo que leyeron que están haciendo mal. Si a los agonistas beta 2 le ponen un 3 o un 4, hay un análisis que están haciendo mal. Porque los agonistas beta 2 en ningún lugar dice que disminuye el riesgo de las exacerbaciones, y de hecho dice, che, podría aumentar el riesgo de exacerbaciones. El aumento del riesgo de exacerbaciones está vinculado con el aumento del riesgo de muerte. Si aumenta el riesgo de exacerbaciones, tiene más posibilidades de crisis, aumenta el riesgo de muerte. Esto, por lo tanto, no hay una cuestión tan directa, pero pareciera que los agonistas beta 2 aumentan el riesgo de muerte porque aumentan el riesgo de exacerbación. ¿Se entiende esto? O sea, agonistas beta 2 en eficacia para disminuir riesgo de exacerbaciones nunca le podrían poner un 3 o un 4, le podrían poner un 0, ni siquiera un 1, porque le aumentan. ¿Se entiende bien esto? ¿Se entiende cuando estamos mirando eficacia? Sí. Estamos mirando eficacia. Ahora, miremos eficacia para disminuir síntomas. Agonistas beta 2. ¿Cuánto le ponen? ¿1, 2, 3 o 4 cruces? 3 o 4. 3 o 4. Bien. ¿Y a los corticoides? 1 o 2, depende. O sea, por ahí alivian, pero tardan un montón si es que lo hacen. En comparación con en una crisis te sirve un SABA, por ejemplo. Claro, pero no estás mirando crisis. Estás mirando asma crónico. Fíjate que nosotros especificamos explícitamente que en crisis quizás podrías usar el mismo medicamento, pero la eficacia sería distinta. Digamos, en una crisis, la eficacia de un corticoide sistémico sería mayor que de uno inhalado. ¿Por qué? Porque actúa mucho más rápidamente. Entonces ahí tendría Claro, para el problema es que disminuir... no... O sea, el tema es que los corticoides no van a relajar el músculo bronquial, o sea, no van a aliviar el broncoespasmo, o sea, van a aliviar los acompañantes a lo sumo. O sea, necesitas por eso no le puse mucho ahí. 1, 2, 1 le pongo. Está bien, pero yo no pregunto si por qué mecanismo lo hace o si necesita otra droga o no. Yo lo que pregunto es simplemente esto. Corticoides en asma crónico, ¿disminuye los síntomas? En un paciente con asma crónico, que vos le das corticoides inhalados, ¿disminuye la sintomatología? Sí. Sí. Entonces, digamos, 0 no tendría seguro. Podrás discutir si le pones un 2, un 3, un 4, qué sé yo. Uno le pondrá un 2, otro le pondrá un 3, porque a lo mejor encuentra que no disminuye tanto, no mejora tanto la sintomatología como los agonistas beta 2. ¿Se entiende? ¿Eso es el criterio subjetivo? No, o sea, a ver. Me resulta difícil de entender bajo qué criterios le pongo una, o sea, no, 2 o 3, por ejemplo. Así como también me costó el hecho de el alivio de los síntomas en casi todos, discriminar para mí son todos sí, porque para eso los usamos, pero me costó muchísimo eso. Bueno,
Eso depende mucho de lo que encontrás en la literatura y sí, cuesta mucho ponérselo. Lo que pasa es que para lo que sirve es para discriminar, por ejemplo, esto. Es decir, entre 2 y 3 podés tener dudas, o entre 3 y 4. Lo que no podés tener dudas es cuando uno no tiene eficacia para algo y sí la tiene para otra cosa. Profe, Digamos, sí. perdón, una pregunta. Entonces lo vamos a hacer indistintamente de los efectos adversos. Ese va a ser una cuestión que planteemos un paso después cuando tengamos que analizar, cuando tuvimos que analizar, porque el trabajo ya está hecho, el tema este de qué medicamentos elegiríamos para el tratamiento, ¿no? Evaluar los efectos adversos. Exacto, cuando vos mirás Ok, eficacia te perfecto. olvidás de los efectos adversos. Por ejemplo, corticoides, suponete que tuvieran muchísimos efectos adversos, pero de todas maneras disminuye el riesgo de exacerbaciones. Lo único que estás mirando es que disminuye el riesgo de exacerbaciones, punto. Le pones un 3 o un 4, digamos, disminuye el riesgo de exacerbaciones. A beta 2 agonistas no estás mirando si produce taquicardia, no estás mirando nada. Solo si disminuye o no el riesgo de exacerbación. Cuando miramos eficacia, lo único que miramos es si hay algún dato, alguna evidencia de que tiene eficacia para eso que estamos mirando, para ese punto específico. Estamos tratando de afinar esa mirada. Y después miraremos efectos adversos, esto como vos decís. El tema de la subjetividad existe, pero existe en la medida en la cual podamos consultar fuentes diversas. Digamos, yo puedo encontrar una fuente, porque uno termina también seleccionando muchas veces una fuente u otra. Y entonces, en función de la fuente que selecciona y que considera más importante, y hay que ver por qué la consideramos más importante, uno puede decir, che, yo considero, hay dos ensayos clínicos distintos. Uno dice que los corticoides tienen evidencia para disminuir exacerbaciones y el otro que no. Y yo puedo seleccionar uno de los dos. Esto es lo que terminan haciendo las guías muchas veces. Los consensos, las personas que escriben los consensos dicen, usa corticoides o no uses corticoides, porque hay una subjetividad en cuál es la fuente bibliográfica que toman. Pero la fuente bibliográfica te está diciendo un dato, y en eso no hay mucha subjetividad. Si vos le pones un 2, un 3, sí, está bien, hay mayor subjetividad, pero nadie te va a discutir entre 2 y 3 cruces, digamos, no hay una discusión. En eso hay subjetividad. El tema es que vos digas, che, ¿tiene eficacia o no tiene eficacia? Y puedas diferenciar esto. Es un poco difícil, es largo. Esto lo van a ir entendiendo a medida que lo repitamos en distintos cuadros. Cuando lleguen al final van a volver a tener que a rearmar esto que hicieron ahora para ver si lo hicieron bien o no. Pero, a ver, no sé si se entiende lo que estoy diciendo. Claramente, los agonistas beta 2 tienen eficacia para disminuir sintomatología. Claramente no tienen eficacia para disminuir mortalidad. Y en esto no hay subjetividad. ¿Está bien? Porque toda la evidencia dice esto. Toda la evidencia, por lo menos, que les dimos a ustedes. ¿Se entiende esto? Sí, profe, sí. Okay. Profe, una pregunta. A mí en la parte, viste que primero hacemos eso sobre los grupos y después sobre por ahí fármacos individualmente, si cumplían el objetivo o no. Ahí se me complicó porque yo no encontraba de todos, o sea, medio que un poco inventé ahí, o sea, yo no sabía si tenía que usar evidencia científica o no, porque no, en el Chile eso como que no me decía, esto tiene tal eficacia o los que toman esto les pasa esto, era como que era más general. Sí, es así. Muchas veces creo que se los puse en este trabajo práctico, no me acuerdo si lo pusimos, lo aclaré acá o en el de POC, que muchas veces cuando hablamos de la eficacia de los beta 2 agonistas, en realidad se evalúa la eficacia de un fármaco y se asume que es la eficacia de todo el grupo. No me acuerdo de esto si estaba puesto, si lo aclaramos. Sí, está. ¿Sí? Ok. Espera, termino esto. Termino esto y ahora me decís, Lord.
La cuestión es, muchas veces no hay datos que diferencien eficacia. Acá es clarísimo. Ahora, por ejemplo, cuando miramos, no sé, analgésicos, opioides, los analgésicos opioides, puede haber algunos que calmen un dolor moderado y otros que calmen un dolor fuerte, y entonces tienen distinta eficacia para calmar el dolor, o sea, distinta eficacia analgésica. En estos casos, en los cuales está bien diferenciada dentro de todo el grupo opioides, no sé, no va a ser lo mismo para ¿cómo es que se llama? Para un opiáceo fuerte que para uno débil, no va a ser lo mismo la eficacia, y en este caso vale la pena diferenciarlo, pero si no, muchas veces nos quedamos con la eficacia del grupo, porque muchas veces no está claro en la literatura esto, no hay diferencias. Son fármacos parecidos entre sí en términos de eficacia, pero básicamente porque no hay estudios. Entonces asimilamos la eficacia para todo el grupo. Es un poquito también una trampa que se hace por la forma en que se estudian los medicamentos. Sí, Luan. Bueno, acá depende de dónde hayas encontrado esta bibliografía. ¿Dónde encontraste que los LAVA mejoran las exacerbaciones? Bueno, entonces ponelo así. Si dice que los LAVA mejoran el riesgo de exacerbaciones, ponelo y ponelo en tu fuente. Siempre ustedes lo que pueden hacer es ponerle al lado del dato de eficacia, ustedes podés decir, bueno, mejoran los LAVA, mejoran el riesgo de exacerbaciones. Yo este dato no lo tengo, pero vos ponés tu fuente abajo, le ponés un numerito al lado, que dice 1, 2, 3, 4, y el numerito 1, y ponés abajo tu fuente, que es 1 Goodman. Capítulo tanto, o ta. Y entonces lo discutís con tu evidencia. Y yo, que no conozco esta evidencia, tengo que ir a buscarla esta y te discutiré, pero no discutiré porque soy el profesor y por esto tengo razón. Lo que queremos romper es esta cuestión justamente, que tiene razón el que tiene más años o el que tiene un cargo o el que tiene... No, tenés razón porque tenés una evidencia con la cual discutirla. Si vos encontraste esto y esto está en el Goodman, la miramos y podemos revisar de dónde sacó Goodman esta evidencia, porque Goodman es una fuente secundaria. Goodman tiene que poder citar de dónde sacó esta evidencia. Goodman tiene que poder citar su fuente primaria. Ahora en estas semanas vamos a estar trabajando qué es una fuente primaria y secundaria para afinar esta cuestión. Pero en principio, si vos lo encontraste de Goodman y lo podés citar de ahí, está bárbaro. Miraremos Goodman a ver qué es lo que dice. Ok. ¿Alguna otra pregunta de esto? Acuérdense de citar las fuentes. Esta es la defensa de todo, digamos. Porque entonces podemos, incluso en un parcial, yo puedo estar diciendo esto y Luan me dice los broncodilatadores, los LAVA, disminuyen el riesgo de exacerbaciones y para mí no. Yo claramente no conozco este dato. Y miré el estudio, no sé qué. Pero entonces iré a buscar, abriremos el Goodman y lo miraremos. Y charlaremos y en función, si el dato está en el Goodman, es defendible absolutamente. ¿Se entiende esto? Ustedes tienen que saber de dónde están sacando esta cita. Si es de China, si es del seminario, si es del Goodman, y lo más claramente posible. Si es del Goodman y pueden anotar la página, anótenla. Mejor. Cuanto más claridad tengan, mejor. Esta es la defensa de lo que ustedes pongan sobre eficacia, sobre lo que sea. Tanto, digamos, porque el parcial puede ser escrito, el final puede ser oral, lo que sea, iremos a buscarlo. ¿Alguna pregunta más o pasamos a EPOC? ¿Hola? ¿Hola? ¿Se escucha? No tengo Sí, te preguntas. escucha.
Sí, Vamos a profe, EPOC. pasemos a EPOC si EPOC. quiere. Muy bien, vamos. Dale, Diego. Bueno, muy bien. Vamos a tratar de ir siguiendo también la lógica de los trabajos prácticos, definir, hablar de fisiopatología y luego los tratamientos, ¿sí? Espero que no sea muy largo. Entonces, esperen que tengo que... la enfermedad pulmonar obstructiva crónica es una enfermedad heterogénea. Las causas son heterogéneas, la evolución es heterogénea, sí, pero básicamente se va a presentar como una obstrucción crónica al flujo aéreo. Generalmente va a ir progresando y se va a convertir en reversible generalmente parcialmente, porque ahora vamos a ver una fisiopatología que muchas veces el daño es irreversible. Puede estar asociada a una reacción pulmonar persistente, principalmente va a estar relacionado con el humo del tabaco y los gases irritantes, sobre todo en el ámbito laboral, pero también puede relacionarse con otras causas, por ejemplo, daño pulmonar en los prematuros, déficit de alfa-1 antitripsina y demás alteraciones que pueden ser propias del individuo, pero básicamente todo esto va a llevarse entre el tabaco y los gases irritantes entre el 80 y 90% de todos los casos. Y puede estar acompañada o no de síntomas, lo que nos va a llevar a un subdiagnóstico, ¿sí? Los síntomas, como dijimos recién, van a ser la disnea, la tos y la expectoración, que va a cursar con momentos donde el paciente está mejor o está peor, o inclusive está asintomático. Y también en etapas avanzadas va a haber efectos extrapulmonares, caquexias, ¿sí? y sobre todo también complicaciones con enfermedades sobreimpuestas, sobre todo las infecciones pulmonares. Otra gran derivación del EPOC es la relación con el cáncer. Y esto está relacionado mucho con el tabaco, pero el hecho de ser EPOC ya también nos da un riesgo de estar en riesgo de tener cáncer de pulmón. Esto es cómo ha ido progresando. Fíjense que en el 2000 la EPOC era una cuarta causa de muerte y ya para el año 2016 estamos hablando de la tercera causa de muerte. Ustedes en algún momento están habilitados a detenerme si necesitan, ¿sí? Lo que tiene de interesante esto es que, como dijimos, el gran porcentaje, 80-90% de la enfermedad obstructiva crónica está relacionado con el tabaco y los gases inspirados en el ámbito laboral, se convierte en una enfermedad que es prevenible, que es tratable, que no es necesario que un individuo tenga EPOC. Como hablábamos recién, es un síndrome heterogéneo, puede estar relacionado a respuesta inflamatoria de los T helpers 1, debido a toxinas, a microorganismos, puede ser autoinmunidad, sí, también a TH2, los helpers 2, por inflamación persistente, puede ser déficit de antiproteasa. Cualquier otro mecanismo, como les dije, que altera los bronquios o los alveolos, pueden ser enfermedades genéticas, congénitas, ¿sí? O derivadas de la prematurez o de la ventilación artificial. Y hay diferentes presentaciones, diferentes respuestas al tratamiento y diferencias en la progresión. Esto hace que cuando veamos tratamiento podamos agregar iniciar tratamiento, no necesitar tratamiento, progresar tratamiento, retirar tratamiento. El síntoma más habitual es la disnea, como dijimos, la tos, la expectoración, pero también la pérdida de peso, que puede llegar a ser tan grave que quizás hasta tengamos que pensar, y de hecho con el EPOC, como les decía, estamos también obligados a pensar en un tumor maligno, ¿sí? Vamos a encontrar estas fases de
de sufrimiento, de falta de aire, un tórax en tonel, la fase expiratoria está claramente prolongada, la misma enfermedad produce atrapamiento, con lo cual la fase expiratoria es la que es más prolongada, porque es más difícil de eliminar el aire. Esto más o menos resume, grafica la fisiopatología. Tanto el humo como otros irritantes, ¿sí?, van a producir que el fibroblasto, los macrófagos, los T helper, los citotóxicos, actúen por sus mecanismos, el fibroblasto produciendo fibrosis, que va a disminuir el calibre de los bronquios, los linfocitos T con sus proteasas destruirán la pared alveolar, que en el peor de los casos terminan produciendo un enfisema, ¿sí? Y también están relacionados los monocitos y los monocitos y los neutrófilos con las proteasas mismas que producen la destrucción de la pared, pero también con la hipersecreción de moco. El diagnóstico se realiza de la siguiente manera. Cuando clínicamente sospechamos o lo relacionamos con el hábito tabáquico y con la cantidad de cigarrillos o paquetes año, que ahora vamos a explicar cómo se saca la cuenta, se indica la espirometría y tendríamos un diagnóstico de obstrucción. Lo que hacemos es esperar 15 minutos, administrar broncodilatadores y volver a tomarlo. Entonces, cuando el resultado nos da que la BEF1 sobre la capacidad vital forzada es menor de 0,70, tenemos ya el diagnóstico de EPOC. Por supuesto, nada nos va a liberar de tener que hacer un examen físico, quizás medir gases en sangre. No estaría mal realizar tomografías. Estos pacientes pueden estar cursando bronquiectasia, fibrosis, enfisema, cáncer. Y es un buen momento que no puede faltar el screening de la alfa-1 antitripsina, que es una enfermedad bastante rara y que de otra manera nunca lo pediríamos si no estábamos ante la sospecha de un EPOC. Esto está en la guía GOLD. Particularmente nunca logré enamorarme de cómo muestra la clasificación, ni siquiera cómo lo relaciona con el tratamiento. Ahora más adelante yo les voy a mostrar una filmina de algo que me parece más interesante, pero bueno, ustedes quizás tengan otro circuito neuronal y les guste Entonces, con el diagnóstico confirmado de la espirometría, FEV1 sobre la capacidad vital forzada menor de 7, de 0,7, vamos a ir a valorar la gravedad de la obstrucción al flujo, ¿sí? Y ahí tenemos los niveles de GOL, el 1, el 2, el 3 y el 4, que está relacionado con el porcentaje de disminución. Si llegamos al 80% es el 1, y así. Todo esto luego lo combinamos con las exacerbaciones. Si tenemos más de 2 exacerbaciones o una hospitalización, o tenemos una sola exacerbación y ninguna hospitalización. Esto nos va a dar sumado, para complejizarlo un poco más, a las encuestas, que ahora también las vamos a ver un poco más ampliadas, del Medical Research Council, que es el MMRC, o del CAT, que también es otro cuestionario, nos va a ubicar al paciente en estas categorías, A, B, C y D, las cuales necesitamos saber para comenzar un tratamiento, proseguir un tratamiento o retirar un tratamiento, como les dije anteriormente. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Va muy rápido? ¿Va muy lento? Va bien, profe. Bueno, gracias. Como les decía, el MRC, esta escala es bastante sencilla, me parece bastante clara, nos va a valorar la disnea, ¿sí? Según la percepción del paciente, ¿no? Entonces, me falta el aire con el ejercicio, cuando voy aumentando la actividad, ¿sí? Cuando no puede caminar, cuando se detiene,
o cuando ya directamente no puede realizar actividades simples como vestirse. El otro, el CAT, creo que está, bueno, se llega a leer, ¿no? Nos va a hablar de los síntomas y los signos, si tiene tos, si tiene flema, si siento presión en el pecho, cuando ya empieza con algún ejercicio, cuando se siente limitado para actividades domésticas, y así hasta que directamente ataca los problemas para dormir y la sensación, digamos, de energía que tenga, ¿sí? Esa puntuación, como les decía, va hasta el 10. Y, bueno, perdón, no va hasta el 10. Cada punto va del 0 al 5. Luego tenemos otras tablas, otros índices para medir, para pronosticar mortalidad, ¿sí? El índice ADO, que es Age, disnea y obstrucción, que es edad, disnea y obstrucción. Otros que se pueden utilizar son el BODE. Acá digamos, no aporta nada para la farmacología. Entonces, el tratamiento lo vamos a personalizar según el paciente, según cómo esté en sus síntomas, según la cantidad de exacerbaciones, como vimos, el grado de deterioro pulmonar. Bueno, vuelvo a repetir, se suman, se intensifican, se suspenden, es flexible. Por supuesto, dentro del tratamiento, la cesación tabáquica es muy importante, de hecho tiene todo un segmento que va después de esto. Y tenemos también que considerar las vacunas de la gripe y del neumococo. Dentro del tratamiento también está, digamos, la terapia pulmonar, ¿sí? La rehabilitación pulmonar. Vamos a pasar a los anticolinérgicos. Una pregunta. Sí. Yo cuando leía, le decía eso, ¿no? De rehabilitación pulmonar. ¿Qué es la rehabilitación pulmonar? Básicamente es kinesio, digamos, pulmonar, ¿sí? ¿Se entiende? Sí, se entendió. Bien. Los pormenores no estoy interiorizado, ¿sí? Pero es eso. Y es efectiva, aparentemente es efectiva. Dentro de los medicamentos, entonces, tenemos los anticolinérgicos de acción corta, de acción larga. Esto ha sido visto también en asma, con lo cual es un recordatorio. ¿Sí? Básicamente recuerden que tiene una gran acción sobre el músculo liso bronquial y sobre la secreción de moco. Dentro de los de acción corta tenemos el ipratropio, que es potente, pero de comienzo de acción un poco más retardada. Y se usa para síntomas limitados o actividades solo, digamos, se utiliza para síntomas limitados o actividades físicas específicas, antes de actividades físicas específicas. Se los puede usar solos o asociados a SABA. Ahora igual, cuando veamos el algoritmo de tratamiento, vamos a ver que, bueno, no es tan así. Y los de acción prolongada, el ejemplo más común es el tiopropio, que es una alta selectividad para receptores M1 y M3, y tiene una duración de acción larga. Comparado con los beta 2, son superiores los de acción prolongada. Pero cuando los usamos combinados son aún mejores, ¿sí? Por ejemplo, aumentando la capacidad pulmonar en 80 mililitros. Creo que está subido dentro de la literatura una review del JAMA. ¿Puede ser? ¿Alguien me lo podría confirmar? Sí, creo que es el artículo que está en inglés, que tiene títulos rojos. Diego. Perfecto. Ese artículo a mí me encantó, me gusta mucho más que la guía GOL. Y lo que tiene también interesante, retomando un poco lo que decía Manuel, es que es un artículo que uno puede citar el artículo, pero también, si ustedes se fijan en las tablas, tienen la fuente de donde se basa para la elección de la terapéutica, ¿sí? Después chequéenlo.
Yo no las anoté una por una, solamente me dediqué a describir cómo es los pasos de tratamiento, pero está interesante, ¿sí? Está al principio de cada tabla. Los trabajos están citados con año, con autor y demás, ¿sí? Así que bueno, pasando a describir un poco los agonistas beta 2, recuerden que también van a tener actividad sobre el músculo liso, pero también van a afectar la movilidad ciliar, ¿sí? El clearance. Dentro de los de acción corta tenemos el salbutamol, también llamado albuterol. El levoalbuterol, por ejemplo, tienen menor potencia y duración que los anticolinérgicos, pero lo que tienen de bueno es que tienen un comienzo de acción un poco más rápido. También los de acción corta, en este caso, van a ser para síntomas limitados o actividades específicas, ¿sí? Cuando el uso si elegimos esto y el uso se va, uno lo tiene que aumentar, debería pasar a uno de acción prolongada. Dentro de los de acción prolongada tenemos el salmeterol o formoterol, el bilanterol y el indacaterol. Van a reducir síntomas y exacerbaciones, pero menos que el LAMA, ¿sí? Y también van a ver después que se usan bastante combinados con los LAMA. Pasando a corticoides, cuando uno los evalúa solo por evaluando la mejora de la función pulmonar, no veo una gran diferencia, ¿sí? Pero cuando se usa la triple terapia, va a tener disminución significativa en el riesgo de exacerbación, ¿sí? Y también tienen una aplicación muy interesante en los diferentes fenotipos de EPOC. Esta parte no la desarrollé mucho en este Power porque tiene algunas cosas intrincadas que no me parece que ayuden mucho, y me parece mucho más claro verlo directamente con aquellos pacientes con los que cursan con eosinofilia, ¿sí? Valor de corte es entre 150 o 300 células por microlitro, o el porcentaje de la fórmula mayor al 2%. En estos va a haber mayores beneficios. Y bueno, como ya sabemos, o estamos empezando a saber con respecto a los corticoides, lo podemos relacionar con candidiasis, difonía, neumonía, riesgo de neumonía y hematomas cutáneos. Sobre todo la neumonía a largo plazo agora, es, digamos, Leandro, la é o precaución seguinte, é porque no início do parágrafo ele más começa falando importante da a tener en COPD, cuenta. que seria a La EPOC. candidiasis oral, Ou seja, con el niño na tapándose la boca y EPOC, demás, os LABAs vai ter se esse disminuye sintoma, bastante y né? O LABA vai quizás no sea melhorar tampoco tan grave. muito a tolerância ao esforço, Más en un melhorar os paciente sintomas e como reduzir el EPOC, as que ya de exacerbações por da sí, por su EPOC. patología de base, tiene Agora, más riesgos de para infecciones asma, y eles não neumonías. devem ser utilizados solo, porque eles podem até aumentar. Ou seja, o professor está certo ¿Vamos mesmo, o professor bien? tá errado não. Tá certo. Sí, sí, profe. Sí. Bien. Los esteroides orales y o los antibióticos como la trimetoprimida sulfa, la doxiciclina y los macrólidos se usan en exacerbaciones moderadas, ¿sí? Como les decía anteriormente, también la rehabilitación pulmonar. Y en aquellos pacientes que tienen poca respuesta, no se pueden controlar las exacerbaciones, quizás son poco respondedores, quizás, digamos, estas sean como los últimos manotazos de ahogado. Tenemos ahí un espacio reservado para la citromicina de uso prolongado y los inhibidores de la fosfodiesterasa 4, que es el roflumirast. ¿Sí? Si tuviera déficit de alfa-1 antitripsina, podemos hacer potenciadores de la alfa-1 alfa-antitripsina. Se pueden usar antidepresivos, la oxigenoterapia en algunos casos es necesaria y de hecho salva vidas. Y para ya pacientes muy sintomáticos con sensación de falta de aire, los opioides son los que calman estadios muy avanzados ya y casi diríamos terminales. La teofilina no tiene un gran espacio para el tratamiento de POC, no va a reducir exacerbaciones, hay que rechequear, repasen el perfil de efectos adversos y demás.
y se utilizaría solo en ausencia de disponibilidad de LAMA-LABA. Lo que definitivamente no vamos a usar en un EPOC son ni mucolíticos ni antitusígenos. Esto es lo que le decía anteriormente. La guía Gold escalona el tratamiento con estos grupos. Empezarías, no sé si se ve el cursor, un broncodilatador, se evalúa el efecto, podemos continuar, suspender, como les decía, ensayar una vez, y pasar, esto no está así en el cuadro que les voy a mostrar a continuación, pero se lee, más que nada para que vean cómo se lee. Se empieza acá, el grupo B recomienda un broncodilatación de acción prolongada, y acá dice LABA o LAMA, y recién acá pasa a la combinación de broncodilatadores. Luego sigue por aquí el algoritmo, y acá ya empiezan a aparecer los corticoides inhalados. Y el grupo D está aquí, sigue por aquí, yo no sé quién dice esto, pero bueno. Sigue por aquí el algoritmo, ¿sí? Triple terapia, LAMA, LABA, más corticoides inhalados. Y acá está lo que les decía, pacientes ya muy rebeldes al tratamiento, consideramos el macrólido. No tiene, indicación en pacientes que continúan fumando. Si el paciente continúa fumando, no se utiliza la acitromicina. Y, como les decía, el roflumilast, ¿sí? Como inhibidor de la fosfodiesterasa. Les recuerdo, la fosfodiesterasa 4 no es la única fosfodiesterasa, la tenemos la 5, por ejemplo, el sildenafil es uno de ellos. Y recuerden que los no específicos, por ejemplo, los no selectivos, por ejemplo, ahí estaría la teofilina, ¿sí? Va por ese lado. Ahora, no sé a ustedes, pero a mí me gusta un poquito más. Acá tenemos la clasificación, recuerden, el grado de severidad de obstrucción, los cuestionarios, que también están en el otro, ¿no? Por supuesto. Acá bueno, teníamos que volver a la primera diapositiva. Que se acuerdan que estaba el CAT y el MMR por debajo de los cuadraditos, ¿se acuerdan? Acá Sí, no están, profe. pero estaría también tenido en cuenta en AGOL, pero en este lo veo más lineal, digamos. Es lo mismo, se basa en las mismas exacerbaciones. Acá no usa el MMR, usa el CAT, pero bueno. La diferencia es que, de preferencia, empezaría la terapia inicial con la combinación de SAMA y SABA, ¿sí? Y como alternativa, la monoterapia. Si el paciente termina usando el medicamento más de 3 veces por semana, pasa al siguiente escalón. O, si el paciente tiene menor del 60% del predicho, el CAT score sigue estando por debajo de 10 y las exacerbaciones siguen igual. Entonces ahí, al aumento de requerimiento, me paso uno de larga duración. Seguimos con la guía, con la flecha. Si igual los síntomas continúan sin control, o aparecen más exacerbaciones, o si tenemos un CAT score mayor de 10, ¿sí? Pero con exacerbaciones menores de 1 y seguimos sin hospitalizaciones, podemos usar ahí ya la combinación LAMA-LABA. Todos los ítems, todas las terapias tienen un alternativo, como verán. Ahora, si el paciente sigue sin respuesta al tratamiento o empeora, ya empezamos a tener en cuenta quizás los eosinófilos. Y ahí aparece la triple terapia, LAMA-LABA y la combinación. Y así, no creo que haga falta que se las lea todas, pero me parece
muy interesante. Fíjense que acá está lo mismo, el rofumilaz y la citromicina. Este también me pareció muy interesante, ¿sí? El paciente que ya viene con LAVA o LAVA, pero tiene ya la eosinofilia. Si no la tuviera, pasamos a LAMA-LAVA, pero si la tuviera, podemos hacer una terapia con LAVA más corticoides inhalados, y si empeora, triple terapia. Y ya sobre el final del camino, sobre el final no, un poquito antes de la oxigenoterapia del opio, el opioide, tenemos al roflumilaz y la citromicina. Por último, dentro de lo que es EPOC... Profesor, una preguntita nada más. Sí. ¿Hay algunos estudios o trabajos que hablen sobre terapias biológicas en relación a alteraciones de alfa-antitripsina? Desconozco, Romina. Bueno, porque No había sé. unos trabajos que leímos para asma, Ajá. hay algunos desarrollos que hay, y como tienen un perfil bastante similar de tratamiento, sobre todo porque... Claro, pero no te olvides que la etiopatología no es similar. No, lo sé, pero en realidad, hablando sobre pacientes refractarios a tratamientos, que hayan estudios de prueba, no sé si el doctor por ahí, el doctor Manuel nos puede decir algo, pero como lo estuvimos viendo ayer algunos trabajos y había estudios, plataformas Sí. sobre esta alteración, sobre todo Mirá, también antes. creería que no. Tendría que buscarlo para darte un 100%, pero en alto porcentaje te diría que no, porque no en todos los trabajos de la Gold y todo esto nunca lo leí. Yo tampoco lo encontré en ningún lado, digamos. Lo más parecido a terapias biológicas es el roflumilaz, que digamos, se utiliza como una última alternativa con poca eficacia para modificación de síntomas y aparentemente algo más que para exacerbaciones. Pero no he leído, la verdad que no he leído más que el material que subimos acá. Tendríamos que buscarlo aparte. Gracias. De todas formas es interesante y habría que buscarlo, no es un no rotundo. Me olvidé de comentarles porque en LAVA y LAMA, o SAVA y SAMA, no tomé el trabajo de darle todas las referencias de los trabajos citados en los artículos, pero sí les puedo, sí anoté los de los corticoides. Los trials son el Tribute, el Impact y el Cronos. Entonces, bueno, la oxigenoterapia, como les decía, también es una terapéutica que salva vidas, ¿sí? Su indicación es con saturaciones de menores al 89%, con gases arteriales menores al 55%, con pacientes con disfunción cardíaca derecha o aquellos que ya están poliglobúlicos, ¿sí? Con policitemia. Creo que con esto ya terminamos la parte de EPOC. Antes de pasar a tabaquismo, ¿alguien quiere aportar algo? Bien, entonces tabaquismo. Cuando hablamos de hábito o de adicción al tabaco, estamos hablando de una enfermedad que afecta a gran parte de la población, ¿sí? Y se relaciona con un 90% de los cánceres de pulmón. Cuando hablamos de mortalidad de origen pulmonar no por cáncer, estamos hablando de un 60% se relaciona con el tabaquismo. Cuando hablamos de enfermedades cardíacas, un tercio de estas enfermedades se van a relacionar con el tabaquismo. Ni hablar de alteraciones vinculadas en el embarazo y en el nacimiento, básicamente partos prematuros, roturas de bolsa, bajo peso al nacer.
Y en cuanto a la relación con la EPOC, quizás sea más importante la cantidad de años de fumador que la cantidad de paquetes años, ¿sí? Es un concepto que a mí me llamó mucho la atención. Y ahora les cuento cómo hacemos para sacar este parámetro de cantidad de cigarrillos año. Hay algunas fórmulas, pero nosotros hablamos más que nada de cigarrillos por día, con lo cual, hablando de cigarrillos por día, para sacar el cálculo es más fácil usar esta. Cantidad de años, o sea, cantidad de cigarrillos por día, multiplicado por los años que hace que se fuma, lo dividimos por 20. Este número va a ser X packs year, o sea, paquetes al año. ¿Está bien? Cuando en algunos lugares dice 10, en otros dice 20, encontramos que el paciente tiene de 10 a 20 paquetes por año de promedio, ya ahí podemos indicar una espirometría. Y cuando la cuenta nos da 30 paquetes al año, ya tenemos que empezar a descartar un cáncer de pulmón. Otra forma de evaluar el grado de dependencia son test rápidos, o sea, cuestionarios rápidos, ¿sí? Por ejemplo, el número de cigarrillos al día y el tiempo que tardás en prender un cigarrillo atrás del otro, ¿sí? En cuanto a la consulta del paciente tabaquista, está muy... o sea, simplifica, o una regla mnemotécnica para utilizar es el de las 5A, ¿sí? Averiguar y registrar si es fumador o tiene historia de fumador, siempre aconsejar el abandono, acordar el plan de acción, ayudar activamente, por supuesto al que lo desee, y acompañar. Lo puse porque parece una verdad de perogrullo, pero así está en todos los artículos. Entonces, para ayudar, tenemos que saber que, a pesar de esto, nosotros de alguna forma fallamos como cuidadores. Cuando vemos los números, la mitad de los que quieren dejar de fumar no tienen ningún apoyo. Perdón, más de la mitad, el 70 al 90% lo intenta solo. Y la mitad de los fumadores no quiere seguir fumando, ¿sí? Con lo cual es importante si podemos nosotros intervenir y ayudar, acompañar y implementar las 3A, las 5A. Empezando por las medidas no farmacológicas, es muy importante tener una legislación antitabaco. Esto incluye sobre todo la reglamentación de las propagandas y demás. Parece muy fácil, pero en su momento no fue fácil instalar todas estas leyes. El apoyo, digamos, los encuentros individuales o grupales, la bibliografía, lo que sea apoyo telefónico, esto un poco de modé, me hace parecer viejo, o basado online. El tema de los cigarrillos electrónicos es medio largo, no le dimos mucha cabida acá, es interesante, pero bueno, está ahí como una de las cosas. Luego, la actividad física, y existen algunas vacunas antinicotínicas. Y ahora pasando directamente a medidas farmacológicas, la primera que vamos a tratar es la terapia de sustitución nicotínica. En inglés creo que es TRN. Obviamente es la administración de nicotinas en dosis decrecientes, lo que hace que el paciente tenga menos síndrome de abstinencia y le dé tiempo para la deshabituación, ¿sí? Esto consiste en parches, chicles y comprimidos o inhaladores bucales. En algunos lados dice que la terapia de sustitución nicotínica combinada, por ejemplo, parches y chicles, son las que tienen mejores resultados, ¿sí? Cuando hablamos
globalmente, de las 3 terapias conocidas o más aceptadas, por lo menos en el occidente, estábamos hablando de la terapia de sustitución nicotínica, el bupropión y la vareniclina. Ahora los vamos a charlar. Pero tanto la terapia de sustitución nicotínica como el bupropión, comparado con placebo, tienen un 80% más de éxito, ¿sí? Comparado con placebo. ¿Qué quiere decir esto? Si 10 pacientes dejan de fumar con placebo, 18 más o menos dejan de fumar con la cesación, con terapia de sustitución nicotínica, como les decía, generalmente combinada, o bupropión. Y los números son un poco mayores para la vareniclina. Los efectos adversos los podemos dividir para los parches para la terapia de sustitución en locales y sistémicos. Locales depende, si tenemos un chicle nos puede doler la mandíbula de masticar, algunas molestias locales en el lugar de absorción, como los parches con la irritación de piel o de la mucosa oral. Y los sistémicos son los mismos a los de la nicotina, ¿sí? Molestias gástricas, alteraciones del sueño, palpitaciones, cefaleas y demás. Pasamos al bupropión ahora. Es un antidepresivo no tricíclico que se utiliza a 150 miligramos 2 veces por día. Y como les decía, acá el número es ligeramente distinto, pero con placebo 11%, con bupropión 19%. No hay grandes diferencias en éxito cuando se compara con la terapia de sustitución nicotínica, a diferencia de lo que pasa en la vareniclina. Ahora vamos igual a charlar un poquito de dónde vienen estas aseveraciones, porque, por ejemplo, uno de los estudios que, no sé, este año también subimos lo de BID de Navarra. Hola Diego, no, este año no. Bueno, ahí está interesante también porque habla del estudio Eagles, que claramente está financiado por Pfizer y Pfizer tiene vareniclina. Con lo cual, los datos hay que verlos bien en profundidad, siempre con una mirada crítica y igual, a pesar de ello, siendo los financiadores de los trabajos y demás, en algunos lugares dicen, igual observemos la vareniclina a largo plazo y seamos cuidadosos. Bueno, volviendo al bupropión, los efectos adversos son las alteraciones gastrointestinales, el insomnio, la ansiedad, ¿sí? Pero los que más llaman la atención son las alteraciones de la presión arterial, las convulsiones sobre todo, y los síntomas neuropsiquiátricos como agitación, hostilidad, depresión o ideación y comportamiento suicida. Así que no son medicamentos exentos de problemas y que deben ser vigilados muy estrechamente. Algo parecido va a pasar con la vareniclina, que es un agonista parcial de los receptores nicotínicos, con lo cual, al igual que la terapia de sustitución nicotínica, lo que hace es tratar de disminuir los síntomas de abstinencia, por decirlo de alguna manera, hasta que se logra la deshabituación. La duración del tratamiento recomendada, 12 semanas, 1 miligramo cada 12 horas, ¿sí? En todas las filminas están estas diferencias siempre a favor de la vareniclina y siempre comparado con placebo. Los datos son más o menos... Sí. Hay una compañera en el chat puso, entonces dejar de fumar repentinamente, ¿sí o sí necesitaría terapia de sustitución? No, para nada. No. Lo que pasa es que la tasa de fracaso es alta. Genial, buenísimo, gracias. Esto es una ayuda para que él, sobre todo, esto no recuerdo mucho en dónde estaba, pero sobre todo para aquel paciente que ya fracasó una vez, ¿sí?
no pudo sostener en el tiempo y que, bueno, es como se puede usar desde el principio, pero por ahí en aquel paciente que ya viene intentando, está muy motivado y por síntomas, digamos, relacionados con la cesación, con la abstinencia y demás, le cuesta más, esto puede ser una ayuda. No, pero no quiere decir que sea la única vía la medicamentosa para nada, ¿no? Y acá nuevamente entonces los efectos adversos de la vareniclina, los más frecuentes quizás no sean los más graves, la náusea, ¿sí? Y algunos otros gastrointestinales, ni las reacciones adversas como el insomnio o la cefalea, sino el tema de la seguridad cardiovascular, que no ha podido, digamos, hacerse un link directo con la asociación, pero tampoco se ha podido descartar absolutamente. De ahí que es otro medicamento que necesita un control. Bueno, la bibliografía está un poquito, no llegué a terminarla, está un poquito incompleta. Muy bien. Bueno, hasta aquí tenemos EPOC. No sé si, a ver. Perdón, Diego, tuve un problema con la compu y se me cortó la conexión en un momento. Pude entrar recién hace ratito. Bien, bien, No sé no hay si drama. alguno de los estudiantes pudo grabar la clase. Les pido por favor que después me mande el enlace en campus, así la puedo publicar para el resto, ¿sí? Porque al cortarse la conexión se Claro. cortó la grabación. Pero quedó grabado. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se deja de compartir? Profe, Pones el tenés que cursor asomar el arriba. puntero arriba de la pantalla, te va a aparecer un cartel y va a Ajá. decir dejar de compartir. Acá Agustina Jiménez está escribiendo que ella grabó la clase. Menos mal. Bueno. Ah, acá está, ya lo encontré. Era bastante grande el icono, ¿eh? Bien. Bueno, no sé cómo quedaron, si les dolió la cabeza, fue claro, muy enquilombado. Algunos abandonaron la reunión, me hicieron sentir muy mal, lo voy a charlar con mi terapeuta. Ahí siguen No, abandonando. profe, estuvo muy claro y fue Bien. No, igual organizado. sostuvo el Se va, promedio de participantes, no se ponga mal. no te escuché, Romina. No digo que sostuvo el promedio de participantes, no se ponga mal. Ah, bueno, gracias, gracias. Bueno, si quieren aportar algo o preguntar algo donde podría. Les decía que esto en el occidente, porque hay otras terapeutas que se utilizan en otros lados, por ejemplo en Rusia y demás, que, no sé, son interesantes por lo menos de ver que, digamos, no somos dueños de toda la verdad los occidentales. Ni siquiera en lo farmacológico ni en las terapéuticas no farmacológicas. Profe, una cosita sobre el uso de los corticoides, los glucocorticoides en EPOC de carácter prolongado no es lo más recomendable. ¿De cuáles? Perdóname. De los glucocorticoides. ¿Los inhalados o los sistémicos? No, sistémicos. No, los sistémicos se utilizan solamente en exacerbaciones moderadas, no como tratamiento de base. Fíjate que no, es todo el algoritmo, todo con X, no con sistémico. El sistémico es para el que cae ya con exacerbación y hospitalización, tanto como los antibióticos, ¿sí? Sí, lo digo, pero alguien que se induce en la automedicación de alguien que dice que recomienda o que alguien digamos,
como que se relaciona más con un corticoide porque logró mejoría significativa y se lo deja puesto mucho tiempo. No debería pasar eso, ¿no? Bueno. Profe, le hago una consulta. Sí. Respecto al tratamiento farmacológico, nosotros para optar por una terapia de sustitución nicotínica o después la parte de bupropion, no, nunca me sale el nombre, bupropion o Y yo la tardé 1 año y pico, así que quédate benzodiazepina. tranquila. Ah, bien. ¿Ese hay un criterio de que siempre se usa solo uno de los fármacos o se pueden combinar si por ahí no se llega, digamos, a la nicotina necesaria que necesita el paciente como para que no se genere un síndrome de abstinencia? No sé si me explico. Sí. No, sí. Lo que está indicado es o te definís por los parches o te definís por por el bupropion, que aparentemente tienen la misma tasa de éxito. Lo que sí por ahí estaría recomendado es combinar los parches, estoy con los parches, con la terapia de sustitución nicotínica, porque acordate que según los estudios de los que disponemos, que por ahí haya que ver bien los estudios y demás, pero no poniendo mucha duda sobre los estudios y creyéndoles, digamos, tenés un aumento de éxito similar, usando cualquiera de estos dos, y un poco más alto usar el varenicline. Lo que te va a cambiar a vos es, primero, el paciente, ¿sí? Hay que evaluar bien el paciente, porque por ahí el candidato a bupropion no es el mismo candidato a varenicline. Y si la verdad ninguno de los dos te convencen por el perfil de efectos adversos, porque no le crees a los trabajos y demás, y bueno, tenés la terapia de sustitución nicotínica, que de hecho es como fumar, pero un poquito menos. No es como fumar, pero digo, te sirve, a los fines te sirve y por ahí no tenés el perfil de efectos adversos que tenés con los otros medicamentos. Bien, gracias, profe. Y de hecho, aparentemente, comparado con bupropion, no ganas nada. En realidad, en algún lugar dice que el bupropion está indicado en aquellos que rechazan la terapia de sustitución nicotínica. Claro, porque por ahí me confundía porque leyendo el artículo este del autor Sergio Velo, decía que el bupropion está recomendado como fármaco de primera línea en el tratamiento de tabaquismo. Entonces yo no sabía si por ahí tenemos que elegir en primera opción bupropion o una terapia de reemplazo de nicotina. Ese artículo no lo leí yo, no sabría ni discutirte, pero en todos los otros lados no dice que sería de elección el bupropion. Lo podés elegir, de hecho, es como te dije anteriormente, por ahí lo que sí me quedó a mí más de la lectura es que el bupropion es para aquel que ya fracasó con los parches o directamente no quiere intentar con parches. Con la TCN, o fracasó con la TCN o no quiere utilizar TCN. Yo creo que ese es el mejor candidato. Porque lo que sí, en ningún lado dice que el bupropion sea superior a la TCN. En algún lado dice que la varenicline es mejor que los dos, pero en ningún lado dice que bupropion sea mejor que la TCN. Profe, una pregunta. Con respecto a lo del bupropión, que tenía esos efectos adversos tan complicados, ¿se sigue utilizando igual o se toma como cualquiera de las tres opciones? Lo primero que tenés que hacer es ver si el paciente es apto para bupropion, digamos. Porque haya fracasado con la TCN, no quiera TCN y no tenga un perfil, digamos,
de antecedentes de síntomas psiquiátricos o algo así, ¿sí? Bien.